Los tres campos más comunes son el gravitacional, el eléctrico y el magnético, los cuales se representan con una G minúscula, una E mayúscula y una beta, una letra beta. Y todos se definen como la fuerza entre la propiedad que lo origina. ¿Cuáles son las propiedades que originan un campo? La masa, la carga eléctrica y un polo magnético. Esas son las tres propiedades que originan un campo. Otra pues también es, la concentración. El efecto de que haya muchas masas concentradas en un punto muy pequeño genera una concentración, y eso también genera un campo, un gradiente de concentración, eso que genera una fuerza motriz también. Pero bueno, entonces el campo queda definido como la fuerza que experimenta un objeto entre la propiedad que lo origina. Y esa propiedad puede ser masa, carga eléctrica o campo. Y bueno, y esa es la fuerza de la gravedad de Newton. Nada más es recordatorio. El campo eléctrico. Son dos cargas eléctricas en colisión. Es una carga positiva, una carga negativa. Las dejas acercarse, cómo va cambiando el campo y hasta que se aniquilan los dos campos. Bueno, esta ecuación en 2 o 3 dimensiones surge de problemas en condiciones estables en el tiempo que conciernen potenciales electrostáticos, gravitacionales o velocidad mecánica en fluidos. Entonces, lo que quiero resaltar aquí es que son condiciones estables en el tiempo. O sea que la condición no va a variar con respecto al tiempo. Si varía con respecto al tiempo, entonces ya se pone más complicado el sistema. Ahorita lo dejamos en que no son condiciones estables. Además, una solución de la ecuación de Laplace se puede interpretar como una distribución de temperatura en un estado estable, como el resultado de qué temperatura va a haber a lo largo de una placa que tenga dimensiones X y Y, que podrá representar la temperatura, cómo varía de un punto a otro, pero cómo varía la temperatura de un punto a otro, pero no con el tiempo, sino simplemente a lo largo de la placa. O sea que si tengo una placa con dimensiones X y dimensiones Y, la temperatura a lo largo de la placa va a ir variando, y entonces la temperatura denotada como U me va a ser descrita con un proceso de un laplaciano, cómo va variando a lo largo de la placa rectangular. ¿Un ejemplo cuál sería? Ahorita vemos. Un ejemplo de esto, pues las placas que utilizan en el laboratorio. Bueno, ya nada más completando. Hagan de cuenta que esta es la placa, ¿cómo se llaman estas? Los agitadores magnéticos, que tienen aquí sus dos controles, uno es de temperatura y el otro es de agitación. Entonces, aquí tienes una resistencia, normalmente tienes una resistencia circular aquí en el centro, y entonces, si yo veo el diagrama de temperaturas aquí, asignándole el color rojo al punto más caliente. De hecho, en el laboratorio les dijeron no pongan el matraz en esta parte de la placa porque no se va a calentar. ¿Sí se acuerdan que les dijeron eso en química? Que aquí el matraz no se iba a calentar si lo ponían aquí en la parte de la orilla. Entonces, la parte del centro es la que está más caliente, luego sigue una que está un poquito menos caliente, luego una que está más fría, y prácticamente, yo creo que si han conocido algún osado que agarra y pone la mano y agarra en esta parte, pero en esta parte ya está mucho más fría, toda esta parte. ¿Sí lo han notado alguna vez? Sí. Entonces, significa que la distribución de temperaturas se puede conocer a través de los laplacianos. O sea, yo te puedo decir a través de esta placa, que no es cuadrada, que tiene una posición X y tiene una posición Y, yo te puedo decir en esta coordenada X, Y cuál va a ser la temperatura que tiene la placa, o en esta otra. Porque en una misma coordenada X la temperatura varía, en una misma coordenada Y la temperatura varía. ¿Sí? Eso es lo que te describen. Por cierto, otra que me han dicho: profe, eso significa que si entonces aquí en la placa le pongo que está a 121 grados, o sea que ya está a 121 grados la placa, y pongo mi matraz 15 minutos, ¿va a quedar estéril?
¿Ustedes creen que quede estéril? Es que no se imaginan. Me lo han preguntado como 15 veces a lo largo de estos 15 años que estoy aquí en la escuela. ¿Creen que se va a esterilizar? ¿Por qué? Porque si yo le hago el laplaciano a esto, si yo calculo el laplaciano para esto, entonces voy a tener que, supongamos que sí, que aquí la placa, la parte de abajo de la placa está a 121 grados. Entonces cuando yo vea el laplaciano de esto, voy a observar que el mismo vidrio que tiene el matraz es una resistencia. Eso significa que aquí esto ya no va a estar a 121 grados, va a estar ligeramente más frío. Y entonces más arriba va a estar todavía más frío. Y así hasta que llegue hasta que llegue a la superficie, que es la que va a estar más fría todavía, voy a tener un gradiente así, ¿están de acuerdo? Ajá. Entonces, aunque tengas esto a 121 grados, ya la parte naranja va a estar como a 100 o menos. Y ya la azul va a estar casi a temperatura ambiente. Entonces no vas a tener una esterilización así. Quería desahogarme porque me lo han preguntado demasiadas veces. ¿Es tu trauma? Pues no es mi trauma, pero es que últimamente me lo han hecho más, esta pregunta me la han hecho más recientemente, pero hay una constante. Las personas que me lo preguntan no cocinan. Sor Juana Inés de la Cruz bien lo decía, si Aristóteles hubiera escrito, si Aristóteles hubiera cocinado, hubiera escrito al menos el doble y dicho la mitad de burradas. Ay, sí, que la tierra está sostenida por una tortuga de 4 elefantes no es así como que muy inteligente de Aristóteles, que digamos, Pero bueno, una de las aplicaciones de esto es a la ley de Gauss, donde tienes que la carga eléctrica contenida en un cuerpo es igual a la densidad de carga por la integral de la derivada de la variación de volumen que tengas aquí. O sea, la densidad por el volumen me da la masa. En este caso, la densidad de carga por la derivada del volumen me da la carga. Y de ahí sale el concepto de campo eléctrico. Esto voy a pasar muy rápido. Y tengo que calcularlo con respecto a una área cerrada. Esto es más de física de energía y de álgebra vectorial. Pues entonces, la integral del campo por la derivada de la superficie, que es el campo por la superficie, ya me da entonces el inverso de epsilon 0, que va siendo la distribución funcional de la carga, por ya la magnitud de la carga. Y entonces esta superficie queda transformada en el laplaciano por el volumen. Porque cuando está hablando nada más de una dimensión, el inverso, que es el laplaciano, nada más tiene la dimensión si nada más tengo esto, aquí el laplaciano, entonces lo calcularía así: 1 sobre la raíz cuadrada de la x cuadrada más la y cuadrada más la z cuadrada. O sea, de las posiciones x, y, z. Y entonces, como estoy sacando raíz cuadrada de números al cuadrado, las unidades de mi laplaciano van siendo de 1 sobre metro. Y esto que está en metros, esto está en metros cúbicos porque es un volumen. Entonces, si yo multiplico esto por esto, en unidades estoy multiplicando metro cúbico por 1 sobre metro. ¿Y qué unidades me dan? Metro cuadrado, que son las unidades de la superficie. Pero nada más ahorita lo voy a analizar así. Entonces queda expresado de esta manera. Y de ahí entonces sale la famosísima ecuación de Poisson-Laplace, que yo creo que no es tan famosa, porque creo que no la habían escuchado. Donde dice que entonces el campo eléctrico es igual al laplaciano por el voltaje. O al revés, laplaciano al cuadrado por el voltaje es igual a la carga. ¿Qué es eso? Bueno, ya hablando en términos más humanos, esta nada más es una aplicación, entonces no me interesa tanto que no sepan deducir. De todos modos ya está en la presentación, y si lo quieren repasar está adelante. Esto que me está diciendo, fíjense, de aquí esto se logra igualando la fuerza eléctrica con la fuerza magnética. Si las igualas,
Entonces vas a tener esto. Pero ¿qué es un polo magnético? Es igual a una carga por una velocidad. Entonces anulas carga con carga y ya nada más te queda aquí un campo eléctrico es igual a un campo magnético por la velocidad. Y entonces multiplicando el campo por una distancia me da voltaje, y así entonces sale la famosa ley de Faraday que dice que el voltaje es igual a un campo magnético por la velocidad por el largo. ¿Qué significa eso físicamente? Que si tengo un polo sur y tengo un polo norte y tengo un alambre de largo L y lo muevo a una velocidad U a través del campo, que el campo va representado con beta, en los extremos del alambre voy a tener un voltaje, y ese voltaje es directamente proporcional al campo, a la velocidad y al largo. Entre más largo sea el alambre, más voltaje. Entre más rápido vaya, más voltaje. Entre más intenso sea el imán que estoy utilizando, pues también genera más voltaje. Y así es como funcionan los alternadores de los carros y los aerogeneradores y bla 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 bla, todo donde se produce electricidad. Y bueno, en una placa, el laplaciano nos indica cómo fluye el calor a lo largo de la placa, causando variaciones de temperatura en toda ella. Entonces, por ejemplo, vamos a observar que en una placa tenemos zonas más calientes que la otra, que están muy frías, aun cuando están muy cercanas. Vamos a observar esto, que hay variaciones de temperatura, donde la temperatura de la placa, la temperatura ambiente va siendo esta va siendo la temperatura ambiente. Entonces hay zonas que están un poco más calientes, mucho más calientes con respecto a la temperatura ambiente, y hay otras que están prácticamente a la temperatura ambiente, dentro de la misma placa, porque el calor viaja en ondas. Que esto es a microescala. Si tú agarras y pones el matrazote encima, pues ya no ves la microescala. Pero si pudieras medir molécula por molécula, observarías algo similar. Bueno, aplicando al clima, esa es la que me encanta, porque es la que nos está cargando el payaso hoy en día. Muy pocos de ustedes